Continuar el estudio bíblico en 2 Corintios. Vamos por el capítulo 6. Ya tendríamos que terminar el capítulo 6, aunque el primer versículo del capítulo 7 es parte del 6 también. No sé por qué lo dividieron de esta manera, pero es importante tenerlo siempre presente, que va junto con el capítulo 6, especialmente con el último tema, que es el que vamos a ver ahora del capítulo 6. Algo interesante es de que este capítulo nos habla sobre que nuestro cuerpo o nosotros somos templo de Dios. Y digo, lo interesante de esto es que precisamente el capítulo 6 de Primera Corintios también habla sobre que somos templo del Espíritu Santo. Suceden estas situaciones un poquito extrañas, no sé si les ha pasado, pero con respecto a mi estudio bíblico, pues a mí me confundía esto de la misma manera como los pasajes que hablan sobre la ofrenda. Y esos pasajes que hablan sobre la ofrenda son capítulo 9 de Primera Corintios y capítulo 9 de Segunda Corintios. Entonces los dos idénticos capítulos pues hablan de lo mismo. Entonces a veces uno se confunde entre si es Primera o Segunda de Corintios. Claro, en 2 Corintios empieza desde el capítulo 8, pero ya vamos a llegar a eso. Pero tiene estas cuestiones extrañas. Ciertamente la cuestión de los capítulos o la división de los capítulos no es nada inspirado. Solamente son métodos humanos para poder clasificar, detallar y poder localizar en general o de forma general los textos. Pero de la misma manera, si nosotros estamos memorizando los capítulos y tratando de localizar todo esto, pues entonces vale la pena tener esto presente. Tiene los mismos temas. El tercer capítulo de Primera Corintios y tercera de Segunda de Corintios más o menos tienen ciertas cosas similares, así que pueden irse eh, como confundiendo, por así decirlo, entre si es Segunda o Primera de Corintios. Pero básicamente son esos capítulos, aunque estos son muy interesantes. Bueno, el apóstol Pablo empieza este listado y es que nos toca empezar por el versículo 14 del capítulo 6, 2 Corintios 6, versículo 14. Pero tiene este listado y este listado tiene que ver con que el apóstol va a hablar nuevamente sobre el ser templos del Espíritu Santo o el templo de Dios, que sería la variante que utiliza acá. Nosotros somos templo de Dios, vosotros sois templo de Dios, que dice el versículo 16, porque vosotros sois templo de Dios. En el capítulo 6 de Primera Corintios habla de que somos templo del Espíritu. Y por cierto, para tener en contexto esto, pues solamente vamos a refrescarlo. Vamos a Primera Corintios 6. Y bueno, el pasaje es bastante largo, no lo vamos a leer todo, solamente es importante tener el contexto de que está hablando del pecado y es por eso que habla de que ahora somos templo del Espíritu y lo vimos a su tiempo cuando estábamos estudiando esto. Recuerden que 1 Corintios el apóstol Pablo lo da a una comunidad, sí, llena del Espíritu Santo o que tenía todos los dones del Espíritu Santo. El problema es que estaban fallando en casi todo aspecto de su conducta. Entonces, incluyendo la fornicación y las desviaciones sexuales y diferentes cosas así. Entonces, el apóstol saca este tema tan importante, el hecho de que somos templo del Espíritu Santo, precisamente para que entiendan la importancia de apartarse de los males del mundo. El hecho de que el Señor Jesucristo cargara nuestros pecados, el hecho de que todos nuestros pecados han sido pagados, cancelados y estamos completamente limpios de ellos, pues no quiere decir, bueno, vamos a hacer pecados, que era precisamente lo que estaban haciendo los corintios. Claro, el apóstol Pablo no les dice, no pequen porque si no se van al infierno, o no pequen porque si no perderán la salvación, o alguna cosa así. Por eso es que tenemos que dejar bien claras las cosas. Y lo propio de todo, el apóstol no da ninguna base al respecto de la pérdida del Espíritu Santo, si queremos ser más específicos. Recuérdense que el sello de la salvación es el Espíritu Santo, el sello de la salvación. Entonces, si tengo el Espíritu Santo, yo ya soy sellado para la salvación. Es decir, no puedo perder la salvación, no puede quebrantarse ese sello de la misma manera como nada me puede separar de Dios. Entonces, ¿cuál es la lógica para no pecar? La lógica para no pecar es que ahora somos templo del Espíritu Santo. Si yo soy templo del Espíritu Santo, entonces
mi cuerpo tiene que servir a honra al Espíritu Santo, a Dios, al Padre, al Hijo, no para fornicación, no para hacer lo que yo hago o no para hacer lo que el mundo hace. La gran diferencia es esa, ¿no? Que el creyente tiene su cuerpo que sí tiene herencia de pecado, capítulo 7 de Romanos, ya hemos visto todo eso, tiene todavía esa herencia de pecado, pero ya ha sido comprado por el Señor. Entonces, aclaremos esos asuntos. Nuestros cuerpos no son perfectos, por eso es que todavía hay muchas debilidades, muchas enfermedades, muchos problemas. Incluso dice el apóstol Pablo, esto hablando con Timoteo en sus cartas, le dice que los pecados de algunos se hacen manifiestos en esta tierra, y está hablando de enfermedades, para que no vengan a la luz o que no se manifiesten o no vengan a colación en el tiempo del juicio, menciona el apóstol Pablo. Entonces, nuestros cuerpos todavía tienen las consecuencias del pecado, nuestros cuerpos todavía tienen la ley del pecado, capítulo 7 de Romanos, pero nuestros cuerpos ya fueron comprados. Entonces, estos términos son importantes entenderlos y tenerlos bastante claro, ¿no? Porque si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿significa que soy perfecto? No. ¿Significa que ya no voy a pecar? No, no, no podemos, y lo dice el primer capítulo de Primera de Juan, pero mi cuerpo ya le pertenece al Señor, o sea, por obligación mi cuerpo tiene que servir para honrar y glorificar al Señor. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias, como lo dice Santiago capítulo 1, o cuando nos dejamos llevar por la ley del pecado, como lo menciona el apóstol Pablo capítulo 7 de Romanos, pues entonces es cuando cometemos maldades, cometemos pecado, nos desviamos de él, nos apartamos del Señor, etcétera. Entonces, no estamos perdiendo la salvación, estamos actuando en contra de nuestra naturaleza como que como templo de el Espíritu Santo. Y no estoy entrando a las características que también ya vimos en el capítulo 6 de Romanos que tienen que ver con el bautismo, porque con respecto al bautismo yo he dicho que ya mi pecado ha muerto y mi vida pasada ya se ha terminado. Cuando nosotros le damos vida a esa vida pasada, quiere decir que todavía no hemos sido transformados, quiere decir que somos cristianos carnales. Vienen las consecuencias del pecado, que también lo menciona el apóstol Pablo, lo vimos capítulo 10 de 1 Corintios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, por todo lo que el apóstol habla acerca de los corintios, cómo estaban en aquel entonces, es por eso que ya carga en el capítulo 10 con algunos de ustedes están enfermos y algunos ya duermen, o sea, algunos ya fallecieron. ¿Por qué? Porque las consecuencias del pecado todavía las lleva nuestro cuerpo mientras estamos en esta vida hasta la consecuencia máxima del cuerpo. ¿Cuál es la consecuencia máxima? O el pago máximo del pecado en nuestro cuerpo, la muerte, fallecer, que nuestro cuerpo deje de tener vida. Esa es la consecuencia máxima. Y sabemos que todo lo vamos a pasar o lo tenemos que pasar. Claro, en el creyente ya se convierte una siembra, el sembrar. Una semilla, capítulo 15 de 1 Corintios, también lo menciona el apóstol Pablo. Bueno, vamos a leer, me gusta mucho el versículo 17, 1 Corintios 17, vamos a leer a partir de ahí. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Solamente es para recordar y para que vean que el mismo tema también sale a la luz en el capítulo 6, pero de 2 Corintios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto nunca se nos debe olvidar. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Es muy importante. Entonces, no podemos perder al Espíritu Santo, no podemos perder al Señor, no podemos perder esa paternidad divina con el Padre Celestial. No podemos ser separados. Lo que menciona el apóstol Pablo, capítulo 8 de Romanos. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, etcétera, 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 podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el Señor se ha unido a nosotros por medio de su Espíritu. Un espíritu es con Él. Se ha unido a nosotros por medio del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Hace que el Señor Jesucristo viva en nuestro ser, en nuestro interior. Y eso es lo que vimos en el capítulo 3 de 2 Corintios. ¿Qué es lo que hace entonces el Espíritu Santo? Empieza a moldearnos, empieza a transformarnos
a la misma imagen. Es decir, Él nos revela quién es Cristo para poder ser moldeados a la imagen de Cristo. Entonces, se dan cuenta, y este es el trabajo de cada creyente y el propósito y el llamado de cada creyente. Por eso, la iglesia del Señor Jesucristo nunca debe ser un tipo o un sentido sectario. Hay que tener cuidado de todas estas cosas. Es decir, olvídense de todas las cuestiones de los supercaudillos, de los super ungidos, de los grandes hombres, de lo que sea. Y ellos son los que están en la cumbre. No hay nadie en la cumbre. No existe nadie en la cumbre excepto uno, que es el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Entonces, de ahí estamos todos los demás hermanos y quienes hemos recibido, de hecho todos hemos recibido dones, pero quienes hemos recibido dones y ministerios, por supuesto, sirven, o sea, tienen como propósito servir a los demás. ¿Y servir a los demás en qué propósito? En que ellos desarrollen sus dones, ministerios, propósito, compromiso, pero sobre todo capítulo 3 de 2 de Corintios, que la imagen del Señor Jesucristo se forme en ellos, que la imagen del Señor Jesucristo se forme en ellos. De hecho, más o menos esto lo menciona el apóstol Pablo, pero en una forma un poco de reproche con respecto a los Galatas, porque dice, tengo que sufrir otra vez dolor de parto o dolores de parto por ustedes hasta que se forme la imagen de Cristo en ustedes. Ese es el propósito del siervo de Dios, del ministro de Dios, que cada uno de los hijos de Dios vaya creciendo y desarrollando a Cristo, si queremos llamarle así, en su propia vida. Y que el Señor se manifieste en su vida en lo que el Señor le ha establecido conforme a su espíritu, porque todo esto depende del Espíritu Santo, y sea dones, sea ministerios, sea en lo que sea en su fusión adentro de la iglesia. Ese es el propósito, ese es el compromiso. No hay nadie en la cumbre, ni a nadie a quien adorar, y por supuesto, no existe, el apóstol Pablo, pues obviamente era el apóstol Pablo, él sí tenía la solvencia de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. A cualquiera que vean ahora, ninguno tenemos la solvencia de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, tenemos la palabra de Dios y tenemos la palabra profética y ahí tenemos más que suficiente. No tenemos que estar siguiendo a nadie. Tenemos nuestro compromiso, nuestro propósito. ¿Cuál es? Somos templo. Somos templo de Dios. Hemos sido unidos a Cristo. El Espíritu Santo en nosotros hace que viva Cristo en nosotros y nos muestra y nos revela al Señor. ¿Y esto qué hace? Lo que hace, el propósito es que yo empiece a transformarme. Cada quien empiece a transformarse en Cristo Jesús. Ese es el propósito. Entonces no se trata de adorar a un super lo que sea o de seguir a un super lo que sea. Ese no es el camino. El camino es que a cada creyente se le ofrece parecerse cada vez más a Cristo. Depende de cada creyente si lo quiere hacer, si lo quiere permitir. El propósito del Espíritu Santo es ese en cada creyente. Y nuevamente digo, depende de cada creyente si lo quiere permitir. Ahí es donde entra la cuestión del pecado. ¿Qué pasa cuando pecamos? Estamos contraviniendo, estamos diciendo que no es cierto, estamos como faltando a la fe, por así decirlo, de que el Señor Jesucristo nos ha transformado, nos ha cambiado, nos ha regenerado y todo lo demás. Claro, existe el medio. ¿Cuál es el medio? El medio es el arrepentimiento, la confesión del pecado, y creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, la purificación de nuestros pecados y muy probablemente venga cierta cuestión de disciplina. Capítulo 12 de Hebreos, ahí lo pueden encontrar. Así que básicamente esos son los procesos y procedimientos del creyente. El hecho de que seamos templo del Espíritu no quiere decir que el templo ya esté transformado. Todavía no está transformado. ¿Cuándo será transformado? Será transformado cuando venga la resurrección. Entonces ahí será la glorificación. Y explico esto porque más o menos tiene que ver con cómo yo aplico las diferencias con el alma, al menos hasta ahora, conforme a lo que he entendido. ¿Qué pasa con el alma? Nuestra alma está redimida, pero no está transformada. Y a eso me refiero más específicamente nuestra mente, nuestra voluntad no está entregada todavía al Señor. Nuestros pensamientos no están completamente de acuerdo con lo que el Señor dice. A veces tenemos mucho miedo, a veces tenemos malos pensamientos, a veces nos enojamos, a veces... eh,
Ni siquiera le tenemos paciencia a Dios, por así decirlo. Por así decirlo, no porque tengamos que tenerle paciencia o Él quiera, sino porque tenemos que esperar y él dice que le esperemos, ¿no? Pero a veces ni siquiera eso queremos hacer. Entonces, el alma ya ha sido redimida, es decir, nuestra alma está comprada, sí, pero no está transformada. Y esa transformación, esa es paulatina y es de lo que acabo de mencionar, que nos habla el apóstol Pablo capítulo 3 de 2 de Corintios, perdón. Esa transformación, nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Ese es el propósito en nuestro ser interior. También lo vimos capítulo 4, también lo vimos capítulo 5, cuando vamos creciendo a la imagen de Cristo. Vamos creciendo de gloria en gloria, aunque nuestro ser exterior se va destruyendo o degenerando, pero en el interior se va creciendo, va desarrollándose y vamos formándonos cada vez más a Cristo o a la forma de Cristo. ¿Y esto por qué? Esto es por el Espíritu Santo que está en nosotros. Es eso lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué pasa con el creyente que no lo deja? Y por eso es que el apóstol saca a colación esto, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con él. Solamente estamos recordando 1 Corintios 6, el tema del templo del Espíritu Santo. Y ahorita estaba leyendo el versículo 17, ahora el 18, huid de la fornicación. Por eso les dice, ustedes ahora son el templo del Espíritu Santo. Tienen que huir de las cosas malas, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Aquí está. El tema importante, ¿no? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Pero es muy importante esta cuestión que decía versículo 18 al final. Cualquier otro pecado fuera del cuerpo está, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y es que, ¿qué pasa? Que el castigo empieza en el cuerpo o puede empezarse a dar en el cuerpo. Y lo vemos en el capítulo 1 de Romanos de una forma muy terrible que no es que vaya a suceder con algún creyente en sí, si es verdadero creyente, pero lo que vemos en el capítulo 1 de Romanos es Dios castigando a una civilización prácticamente debido a su idolatría, debido a su separación de él. Y entonces les entrega a una mente reprobada para que cometa y hagan actos ya sin vergüenza, pues, cosas depravadas, las cosas que ya sabemos, ¿no? Hombre con hombre, mujer con mujer y diferentes situaciones así, lesbianismo, homosexualismo y todo lo demás. Esto es parte ya del castigo, o sea, ese no es solamente Dios dejando que, bueno, hagan lo que quieran. No es solamente eso, sino Dios empezando a dar el castigo para que la condenación sea todavía más espantosa. Todo esto juega acá. Entonces es muy importante esto. Contra su propio cuerpo, el que fornica, contra su propio cuerpo peca. O sea, va a atribuirse castigo, va a atribuirse juicio contra sí mismo, contra su propio cuerpo. ¿No? Esa es una de las cosas. Y en esto de los juicios, si vemos en el capítulo 1, pues no necesariamente quiere decir enfermedades, nada más, sino puede ser más y más depravación y todo lo demás. Entonces, vale la pena revisar eso, vale la pena entender eso para que, y pues sí, o sea, entendamos que lo malo que hacemos, sí, muchas veces tiene ciertas retribuciones y esas retribuciones vienen contra nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no ha sido transformado, o sea, no ha sido glorificado. Si nuestro cuerpo ya estuviera glorificado, entonces no recibiríamos ninguna retribución por el pecado, porque ya no habría ninguna parte de nosotros que recibiera el pecado, ya todo tendría la esencia de la obra de Cristo Jesús y todo se habría completado, pero como no, nuestro cuerpo todavía no ha sido glorificado, ni siquiera una sola de sus células. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las consecuencias del pecado. Las que vemos en general, incluida la muerte, por supuesto que vamos a ver la muerte, nuestro cuerpo morirá, pero, y este es por el pecado en general, pero a veces le abrimos la puerta al pecado y entonces vienen las disciplinas. Capítulo 12 de Hebreos y por supuesto capítulo 10 de 1 Corintios, que es lo que siempre repito, ¿no?
Entonces, el cuerpo, vuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo es. Eso es lo que estaba señalando el apóstol Pablo. ¿Por qué nosotros ya no debemos pecar? ¿Por qué no debemos vivir como el mundo? Porque mi cuerpo ya no me pertenece. Y lo dice claramente, ya no sois vuestros, ya no sois vuestros. Lo tenemos de Dios, pero Dios lo compró. Y Dios lo compró por medio de la sangre de su Hijo. ¿Y esto para qué? Para que el Espíritu Santo venga a morar. Entonces, este cuerpo que yo tengo, el cuerpo que ustedes tienen, es el templo comprado por Dios, es un templo comprado por la sangre de Cristo, le pertenece a Él y Él lo entregó a nosotros, por así decirlo, a modo de administradores. Administradores, ¿para qué? Porque como templos de Dios, entonces tenemos que servir en exaltación y glorificación a Dios. El templo de Dios somos nosotros, el templo de Dios ya no son edificios, los edificios ya no existen y eso ya no vale. El templo de Dios está en nosotros y cada creyente tiene la unción del Santo, o sea, el Espíritu Santo, lo menciona el apóstol Juan, y por eso conocemos todas las cosas, dice el apóstol Juan. No necesitan que yo les enseñe, la misma unción les enseña. Entonces, estas son las características de cada creyente. Lo que quiere decir es que cada creyente debe ser inteligente, debe caminar por ese andar de Cristo, porque se le ha ofrecido, pues tiene el Espíritu Santo. Pero aparte a veces no lo creen, no les interesa y diferentes cosas también. El trastorno del evangelio, pues causa medida en toda esta situación. ¿Por qué? Lo que acabo de mencionar hace algún momento, hay muchos creyentes que pues tienen la situación más caudillista, ¿no? La situación más de el ungido, de aquel está más cerca de Dios, entonces a él hay que buscarle y casi adorarle, casi son semidioses y todo eso es mentira, no es esa la función de la iglesia y los ministros adentro de la iglesia, su función no es ser adorados. Su propósito dentro de la iglesia es servicio, servir a todos los creyentes hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que es, por supuesto, un versículo que aparece capítulo 4 de Efesios. Para eso nos compró el Señor y para eso nos dejó el cuerpo ahora. Y por supuesto, ha cambiado el sentido. Cuando entonces nuestro cuerpo muere, o sea, nos toca separarnos de esta vida y de este cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo, capítulo 15 de Primera Corintios, que lo que estamos haciendo en realidad es sembrar. Estamos sembrando, la semilla es nuestro cuerpo, este cuerpo mortal que tenemos, que debe morir y entonces renacerá. O saldrá a resurrección ya cuando se manifieste el Señor Jesucristo, que es nuestra verdadera vida. Capítulo 3 de Colosenses. Cuando el Señor Jesucristo se manifieste, entonces nosotros nos manifestaremos juntamente con Él en gloria. Entonces, solamente se tiene que manifestar Cristo. Nuestra vida en realidad está en Cristo, escondido. Pero cuando Él se manifieste, nosotros nos vamos a manifestar. Por eso lo menciona el apóstol Pablo, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y nuestra vida no es esta, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Él se manifiesta, entonces nuestra verdadera vida se va a manifestar y toda la creación alabará a Dios precisamente por este reino glorioso que será establecido por medio de los hijos de Dios y el Señor Jesucristo, principalmente el Señor Jesucristo para sus hijos, o sea, nosotros. Por eso dice el Señor, no temáis manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y todos nosotros pertenecemos a eso. Entonces, ¿se dan cuenta los principios, los matices de todo esto? Tenemos que seguir luchando con el cuerpo, sí. ¿Por qué? Porque no ha sido glorificado y perfeccionado. Por lo tanto, es que tenemos que ponerlo en disciplina. Tiene ahora otro propósito. Es templo de Dios. Es templo para Dios. Entonces, por eso dice también capítulo 6 de Romanos que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Instrumentos de justicia. No para hacer lo malo, sino como instrumentos de justicia. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, lo aclara.
lo aclara, lo deja bastante fácil para cualquiera. Yo no tengo posesión sobre mi cuerpo. Quien tiene posesión sobre mi cuerpo es Cristo porque Él lo compró con su sangre. Entonces, de hecho, Él hace lo que quiere con mi cuerpo. Cada creyente tiene que entender eso. Debemos entender eso, que nuestro cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo, así como nuestras vidas le pertenecen a Él si somos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Si somos verdaderos discípulos del Señor Jesús, vamos a entender que todo lo que yo soy, que todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Y por supuesto, esto no quiere decir que tengo que regalar todo, deshacerme de todo, tirar todo. No, lo que quiere decir es que el Señor lo ha entregado en forma de administración a cada uno de nosotros, todo lo que nosotros tenemos, incluyendo nuestro cuerpo, dando ese sentido tan profundo y tan importante. Te entrego tu cuerpo, sí, pero tu cuerpo va a ser mi templo. Así que tienes que tener cuidado cómo lo usas, ¿no? Porque yo ahí vivo, ahí habito. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ya llevamos bastante tiempo en esto. Así que vamos a entrar a 2 Corintios. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. ¿Cómo cierra el apóstol? ¿Por qué el apóstol habla de esta manera en 2 Corintios? 2 Corintios es un poco diferente. Vimos los temas muy profundos a partir del capítulo 3. Son muy alentadores y dan mucha fortaleza a partir del capítulo 1. La experiencia del apóstol Pablo es sobrecogedora, ¿no? Pero a partir del capítulo 3 se vuelve muy profunda la doctrina hasta que terminamos en el capítulo 5. Ahora, yo entendería que es porque ya han crecido, ya han madurado. De hecho, más adelante menciona ciertas cosas, el apóstol Pablo y sus experiencias con los corintios y con los que son sus colaboradores, que les ayudan a administrar a las iglesias. Pero lo que vemos ya no es una comunidad entregada al pecado, entregada a lo malo, sino una comunidad que ha ya empezado a ser transformada. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo habla de esta manera? Ya no lo habla como ustedes son pecadores, acuérdense que su cuerpo es templo de Dios, por lo tanto cambien, ¿no? Sino que ahora lo habla en otro sentido, lo habla en el sentido de que recuérdense que son templo de Dios, por lo tanto vean hacia adelante y con cuidado qué es lo que van a hacer, con cuidado qué es lo que van a hacer. Y vamos a ver, versículo 14. Nos da una recomendación, no, bueno, nos da varias recomendaciones y por eso es que quería empezar con el tema para que entendamos cuáles son las recomendaciones. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Obviamente la idea de esto es el andar en la misma dirección o el tener una misma dirección. Pues por eso habla del yugo, que era lo que tenían los animales precisamente para jalar un arado o algo así. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo? Quiere decir que un incrédulo nunca tendrá nuestro mismo camino, no tendrá jamás nuestro mismo camino si somos hijos de Dios, hijos, hijas de Dios. Entonces, esto es algo que debemos entenderlo. Por supuesto, esto muchas veces se aplica al matrimonio, pero en realidad lo podemos aplicar a diferentes cosas, sea amistades, sea convivencia, sea lo que sea. Simplemente es entender de que un incrédulo nunca tendrá los mismos propósitos, los mismos principios, las mismas razones. Puede ser que tenga moral. En el mundo hay moral, por supuesto, en el mundo hay moral. La mayoría de religiones se basan en lo moral y de hecho basan su salvación, según ellos piensan, su salvación en la moralidad, pero sabemos que la moralidad no salva a nadie y nunca lo va a hacer. De la misma manera, capítulo 3 de Romanos dice el apóstol Pablo, Ni siquiera las obras de la ley podrán salvar a nadie". Entonces, la gente afuera del Señor podrá tener moral y son buenas personas, no sé, en su mayoría o la mitad o lo que sea, ¿no? Pero nunca tendrán el mismo sentido. Nunca tendrán el mismo sentido de un creyente, de un hijo de Dios. Ahora, tomen en cuenta que también hay muchos creyentes o que están ambivalentes entre si que son creyentes o no, o los cristianos carnales que también tienen un sentido más hacia el mundo, más hacia las cosas de esta vida
que hacia los creyentes. Entonces el apóstol Pablo por eso es que da una advertencia hacia adelante. Ustedes ahora vean hacia adelante y recuérdense que son templo de Dios. Por lo tanto, los incrédulos nunca tendrán su misma dirección, nunca tendrán su mismo sentido. Entonces, en cualquier situación, en cualquier relación, en cualquier propósito o sentido que tengan, tengan cuidado. Nunca tendrán su mismo sentido. Porque qué compañerismo, dice, bueno, hace preguntas retóricas, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Es obvio, ninguna, ninguna, no pueden ir de la mano. Si van de la mano, entonces obviamente se vuelve injusticia. ¿Quién contamina a quién? La injusticia contamina a la justicia. La justicia no puede ayudar en nada a la injusticia, pero si se unen, si tratamos de unirlas, la injusticia siempre va a ganar contra la injusticia, es decir, se volverá injusticia, corrupción. Prueba de esto son nuestros gobiernos, nuestros países y todo lo que ahora nosotros vemos. Em, no puede darse compañerismo entre la justicia y la injusticia. De la misma manera, un creyente no puede tener el mismo sentido, el mismo propósito, el mismo pensar que un no creyente. Eso no puede pasar. En el caso de nuestro evangelismo, pues por eso mismo es que no podemos enseñarle doctrina a una persona que no conoce a Cristo, a una persona que no ha conocido el pecado en primer lugar y por lo tanto la necesidad de su Salvador. Entonces, solamente se le explican ciertas cosas, se le dan ciertas oportunidades, pero en realidad hablar sobre cosas profundas, teológicas y diferentes cosas no se puede, porque de hecho ni siquiera las entiende. No hay ningún compañerismo, no está el Espíritu Santo ahí para transformar su corazón, para añadirle, para hablar, ¿no? Y darle vida a la palabra de Dios. No existe. Entonces, tenemos que tener cierto cuidado. En el evangelismo solamente nos concentramos en el mensaje de Cristo para salvación. ¿Qué fue lo que hizo en la cruz? Eso es y nada más. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Nuevamente, pregunta retórica. ¿Se unen? ¿Se unen la luz con las tinieblas? Pero muy importante ver las características. Ciertamente la luz es más fuerte que las tinieblas. La luz es más fuerte que las tinieblas. Entonces, al unirse con un incrédulo o al tener cercanía con un incrédulo, el propósito es de que la luz, que somos nosotros, nosotros somos hijos de luz, pues entonces la luz llegue a ese incrédulo y le lleve a la luz, por supuesto. Pero si esa persona quiere permanecer en oscuridad tarde o temprano, habrá algún desequilibrio, algún rompimiento y por supuesto esa luz se acabará. O como lo mencionaba antes, la justicia terminará confundiéndose con la justicia y entonces se volverá injusticia completamente. Muy importante esas características que nos da el apóstol Pablo. Si somos hijos de luz, entonces debemos andar en luz y debemos procurar permanecer siempre en esa luz. Versículo 15, y qué concordia Cristo con Belial. Bueno, muy importante todo esto y pues ya saben, ¿no? Ahí está la iglesia religiosa, la iglesia oficial en la mayoría de nuestros países latinos que pues básicamente todo, toda su liturgia, todas sus costumbres, su forma de exorcismo, lo que llaman la Eucaristía y todas esas cosas en realidad se ha metido tantísima religión, tantísimo paganismo, tantísimos dioses, otros dioses, dioses romanos, dioses egipcios, dioses babilonios, costumbres satánicas, costumbres de brujería. Esa religión va muy de la mano con el vudú, el africano, el palo mayombe y todas esas cosas. Consideren que la palabra Eucaristía sí es una palabra que se usó en el primer siglo y también en el segundo siglo de la iglesia, pero solamente significa acción de gracias. Lo que ahora es la Eucaristía dentro de la misa en realidad es un sacrificio. Están haciendo una mímica del sacrificio del Señor Jesús en un sentido más esotérico, místico y de hecho satánico. Y le dan ese sentido. Por eso usan esta palabreja extraña, ¿no? La transubstanciación que solamente los sacerdotes pueden hacer. Eso es para poder sacrificar a Cristo, según dicen ellos, poder sacrificar a Cristo ahí en el altar. Por eso es que es altar. Por eso es que lo que tienen enfrente y lo primero de esas iglesias es el altar en donde sirven la Eucaristía, que en realidad es un sacrificio donde de forma virtual están sacrificando a Cristo. Pero en realidad el orden y los elementos son de sacrificio pagano.
Y obviamente no puedo ahondar en esto porque sería mejor verlo en forma de figura, pero sí les hago notar estas cosas y para que también lo busquen. De hecho, o sea, yo no entendí la religión, ya saben, la religión católica. Yo no la entendí hasta que empecé a investigar cuestiones de satanismo, brujería, paganismo, los dioses paganos romanos, los dioses paganos egipcios, los babilónicos y todos ellos. Eh, Incluso tienen muchas cosas nórdicas, ¿no? Y también de ahí viene la cuestión de Santa Claus y todo lo demás. Entonces, todo es pagano, 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 pagano. Entonces, esta unión no se puede dar, no puede existir. Cuando eso sucede, pues entonces ya tenemos más que claro qué fue lo que pasó, ¿no? Una iglesia que no se sabe si es monoteísta, politeísta o lo que sea, pero trata de unir a todas las religiones, dice que todas las religiones llevan a todas las personas a Dios, lo dice claramente. ¿Por qué murió Cristo? Lo dicen claramente que no lo saben o que no lo entienden por qué murió Cristo. Los únicos que pueden salvarse son los que estén adentro de esa iglesia y por supuesto cuando tenían poderes absolutos terminaron matando a muchísima gente, asesinándoles, torturándoles, despojando a muchísimas personas de sus riquezas, pues en gran medida viene de todo esto, de despojar a verdaderos creyentes y supuestamente guiarles a Dios a través de el arrepentimiento y de esa iglesia. Recuérdense que nadie se salva, según esa iglesia, nadie se salva por Cristo o nadie es salvo, sino solamente los que estén adentro de la iglesia tienen oportunidad de salvación. Primero tienen que pasar por el purgatorio. ¿Se recuerdan? Todas estas son creencias paganas, todas estas creencias vienen del satanismo y de diferentes influencias y de hecho vienen del paganismo desde los tiempos de Babel. Entonces estamos hablando desde aquellos tiempos. Paganismo egipcio, paganismo romano, etcétera, ya lo he mencionado. Esa unión no puede darse. Esa concordia, muy importante, concordia, no se puede dar. Entonces, por eso mismo es fácil entender, no tendría que estar explicando esto, ¿no? Pero es fácil entender que cualquiera que está dentro de esa iglesia se ha separado de Cristo porque Cristo ha abandonado esa iglesia. Y solamente hace falta ver el mensaje a las iglesias, las siete iglesias en Apocalipsis, para entender que el Señor es celoso, que el Señor tiene sus restricciones, tiene sus cuidados. No hagas esto, sigue haciendo aquello que es bueno y por supuesto, si sigues haciendo lo malo, yo voy a quitar el candelero, que quiere decir, vas a dejar de ser mi iglesia. No sé qué vas a hacer, pero vas a dejar de ser mi iglesia. Y esa iglesia pagana hizo esto precisamente y no es iglesia de Cristo. Nadie de todos ellos está llegando a Cristo, no tienen ese sentido, no tienen ese propósito. No saben nada sobre el nuevo nacimiento, no saben nada sobre la seguridad de salvación, no saben nada sobre la redención absoluta, perfecta, eterna y completa que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, no creen en Cristo, pues. ¿Ya? No creen en Cristo. Creen en un Jesús que está ahí en la cruz, pero lloran porque esté crucificado. Él ya no está crucificado, Él está en la gloria. No tiene ningún dolor ni nada. No tiene por qué estarse doliendo. Pero creen que con hacer eso, con dolerse, ya saben, ya viene la llamada Semana Santa y todo ese asunto. Creen que con ese dolor, supuestamente, y sufrimiento, están pagando pecados. Y todo es mentira. Todo es mentira porque viene también del paganismo. Todas esas cosas vienen del paganismo. Es increíble que se tenga que seguir explicando y por eso es que vino la Reforma Protestante, pero a muchísimos creyentes ya se les ha olvidado. Entre ellos, los que les mencionaba, los caudillos o los superungidos que existen actualmente, que dicen claramente que todos ellos son salvos y que es una buena iglesia y que no hay problema y todo lo demás. Increíble. Tenemos que seguir explicando todo esto. No existe ninguna concordia entre Cristo y Belial y en ningún otro tipo de Dios o semidios o lo que sea que se quiera hacer. Es cierto que hay algunas iglesias que celebramos ciertas cosas, ciertas situaciones, pero en un sentido más festivo y por supuesto que vemos, por ejemplo, la Navidad es una que da mucho
mucho conflicto, mucho debate y diferentes cosas. Bueno, lo que pasa es que con la Navidad el problema es que el mundo y el paganismo hace que se pierda el sentido de la Navidad, que es Cristo, el nacimiento. Y el nacimiento fue virginal, eh, se manifestó en el cielo una estrella, hubo señales de diferente forma, los ángeles incluso se manifestaron cantando alabanzas al Señor. O sea, es un evento glorioso, es un evento maravilloso. Y de hecho dice, "He aquí os traigo eh, buenas nuevas". ¿Qué es lo que significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Entonces el principio del evangelio inicia en el nacimiento de Cristo. Y por supuesto dejamos en paz a cualquier iglesia que diga, no, nosotros no celebramos eso. Nosotros lo que hacemos es aclarar cuál es el sentido y que no tiene nada que ver con ningún Santa Claus y con ninguna cosa. Pero aclarar el sentido es importante. ¿Por qué? Porque si no, entonces se pierde. ¿Cuál fue la razón por la que vino el Señor Jesús? Bueno, no voy a ahondar en todas estas cosas. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Bueno, ya lo había mencionado el apóstol Pablo y creo que ya he ahondado bastante. Versículo 16. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Muy importante esto porque me recuerda al momento en el cual, bueno, fue glorioso cuando Salomón inauguró el templo, ¿no? Y fue algo maravilloso, y llegó la presencia de Dios y diferentes cosas sucedieron en ese momento, pero fue el mismo Salomón el que puso ídolos al frente al frente del templo. ¿Se recuerdan que tuvo muchas mujeres y estas mujeres lo desviaron y todo lo demás? Entonces empezó a poner ídolos para poder satisfacer a esas mujeres o mantenerlas contentas, ídolos enfrente del templo. Bueno, los ídolos llegaron incluso a estar adentro del templo. ¿Y esto por qué? Porque el pueblo fue apartándose y apartándose cada vez más. Esto es un proceso y esto va poco a poco y por eso debemos tener siempre cuidado de todas estas cosas. Cuidado con la idolatría, cuidado con la incredulidad, cuidado con entremezclar la luz con las tinieblas. Hay que tener cuidado con todo eso, cuidado con mezclar la justicia con la injusticia. Eso está bien, hay que tener cuidado. No debemos caer en eso. ¿Y por qué? Es entonces el versículo con el que iniciamos, o mejor dicho, la porción con la que iniciamos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Vosotros sois templo del Dios viviente. Ahora no dice, esa es la variante, no dice, como dice el capítulo 6 de 1 Corintios, lo leímos, que somos templo del Espíritu. Aquí dice, sois templo del Dios viviente. Y es que tenemos que concluir así, que Dios viene completamente a morar a nuestra vida. Ya lo vimos por el capítulo 3 de Segunda de Corintios. El apóstol dice que el Señor Jesús está en nosotros, está formándose en nosotros. Vemos al Señor Jesucristo como ver su rostro. Esto viene por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos transforma en esa imagen. Entonces el Señor Jesús ya está en nosotros. Lo vimos también en el capítulo 6 de Primera de Corintios. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces está el Espíritu. Pero también capítulo 14 de Juan dice el Señor Jesucristo que el que me ama, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Que por cierto habla de su palabra, así que no quiero dejar eso afuera. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces somos templo de Dios. No solamente el Espíritu Santo, por así decirlo, solo tenemos el Espíritu Santo, claro, es por medio del Espíritu Santo que viene el Padre, que viene el Hijo a morar en nosotros, es decir, tenemos que ser un templo, consideren esto, tenemos que ser un templo que agrade a Dios para que Él se mantenga habitando constantemente en nosotros. Y con esto no quiero decir que dejemos de ser templos del Espíritu o templo de Dios. ¿Por qué? Porque si tengo al Espíritu Santo, he sido sellado. A lo que me refiero es que Dios tenga placer de vivir en mí, en mi ser. De la misma manera, si queremos tomar lo que leímos del capítulo 6 de 1 Corintios, tomen en cuenta que el templo de Dios es algo santo, es algo bueno, es algo glorioso, es algo dichoso, es algo excelso, es algo excelente. Claro,
¿Qué es lo que vemos ahora? Y me refiero a nuestro cuerpo específicamente, que también esta carta, recuérdense que dice, nuestro hombre exterior se va deshaciendo o se deshiciere. Que no nos preocupemos, temamos de Dios un edificio. Vaya, está bien, pero aún así tenemos que tener la conciencia, la seguridad, la certeza de que nuestro cuerpo, es templo de Dios. Por lo tanto, no podemos ni pensar menos de Él, ni dejar que el mundo o el diablo quiere que pensemos menos de Él y que nos meta sus ideas y que nos meta sus formas. Por eso el estándar, si quieren llamarle moral o ético o de justicia, del creyente tiene que ser superior, porque Dios nos da un sentido. Mi cuerpo le pertenece al Señor, o sea, tengo que tenerlo en un grado de santidad lo más que pueda, siempre sabiendo que no se trata de perfección, porque esa perfección me lleva a la salvación. No, Cristo ya nos redimió, nuestra alma le pertenece a Él. Recordemos que todavía tenemos imperfecciones, nuestro cuerpo no ha sido glorificado. Hasta entonces viene lo perfecto. Entonces conoceré como fui conocido, menciona el apóstol Pablo capítulo 13 de 1 Corintios, etcétera. Entonces, no nos desviemos. Me refiero a tener nosotros presente en nuestra mente la importancia de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque para el mundo y para el diablo principalmente, que es la estructura que él forma, lo mejor es que el ser humano denigre su cuerpo, porque al tener poco concepto o un concepto falso, inferior, miserable de su cuerpo, entonces no me importa. No me importa qué le pase. Quiero decir, no me importa si me drogo, no me importa si tengo vicios, no me importa andar con cualquiera. Eso es lo que hace el mundo. Tomen en cuenta eso. Y por eso es el problema de perder la cuestión de las bendiciones de Dios, del querer bendecir ciertas cosas, ciertas situaciones y ciertos ámbitos del ser humano. Es cierto que todavía nuestro cuerpo no ha sido glorificado, pero nosotros hemos regresado a Dios, hemos regresado al Padre y estamos en esa situación de administración, de sojuzgar, de bendecir, de ser de bendición a otros. Obviamente, debido a nuestra condición actual y la condición del mundo y del universo, todavía no ha venido lo perfecto. No podemos esperar eso, pero eso no quiere decir que nuestra mente tenga que quedarse en la bajeza que el ser humano tiene y tendrá, porque el ser humano irá cayendo cada vez más y más en peores bajezas. Y es muy importante, por eso es que todos somos santos. No estamos alcanzando la santidad y obteniendo la santidad. Ya somos santos y el propósito es que vivamos la santidad y que nos estemos constantemente santificando. ¿Y cómo me voy santificando? Principalmente con la palabra de Dios, entendiendo este concepto, orando por este concepto, meditando y recibiendo dirección por medio de este concepto que mi cuerpo le pertenece al Señor, que es algo santo, que es algo precioso. Es algo precioso para Él, tal vez para mí no, y tal vez para el mundo menos, pero para Él es algo precioso. ¿Por qué? Porque Él quiso venir a vivir, a hacer su habitación en mi cuerpo y en el de ustedes. Si no, no estaría ahí su espíritu. Pero nuestros conceptos mentales fallan porque vemos la debilidad del cuerpo, porque vemos los conceptos del mundo, porque vemos muchas veces los insultos del mundo. Y los insultos del mundo no deberían importarnos. Es decir, ¿qué es lo más valioso para mí? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el mundo? ¿Qué es lo más valioso? ¿Lo que dice Dios o lo que dice el diablo? ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los creyentes? Los creyentes se han vaciado de todo este concepto, se han vaciado de todas estas cosas y entonces empiezan a vivir como vive el mundo. En parte porque les gusta eso y en parte porque estamos en tiempos de apostasía, perdón, en donde todo irá de mal a peor.
Todo, absolutamente todo irá de mal a peor, incluyendo las iglesias, por supuesto. Como por eso mencionaba la cuestión de que ahora las iglesias suenan un poquito más a sectas. Ya no tienen dirección, ya no tienen propósito y el propósito, la dirección la da el mega ungido que lo recibe todo directo desde el cielo y ha recibido transfiguración. No existe la transfiguración, nadie ha sido transfigurado. Eso no existe, solamente sucedió en Cristo porque Él era el Hijo de Dios y ahí hay altos, altísimos conceptos. Eso no le pasa a ningún ser humano. Vendrá la resurrección a nosotros hasta el momento en que Cristo se manifieste. Mientras tanto, capítulo 15 de Primera Corintios dice el apóstol Pablo que Cristo es las primicias. Él es la primicia, Él es la primera, el primer fruto de eso. Después venimos todos nosotros. Hasta entonces viene el tiempo de la resurrección. Vendrá el evento de la resurrección. Eh, y lo menciono, lo saco a colación precisamente porque hay alguno por ahí que dice que tuvo un rato donde fue transfigurado. Lo menciono. Ahí lo buscan ustedes. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Obviamente está el apóstol Pablo hablando de advertencias, de que tengamos cuidado de no estarnos uniendo con lo que menciona al principio, yugo desigual con los incrédulos, la luz no puede unirse con las tinieblas y todo lo demás, no puede darse estas uniones. Prueba de esto, ya lo he mencionado, la iglesia religiosa, la iglesia de santos y de toda esa cosa, ya lo saben. No puede darse unión. ¿Por qué? Porque entonces la justicia ya no permanece como justicia, se vuelve injusticia. Las tinieblas no pueden vencer a la luz, eso quiere decir que la luz tiene que irse apagando para que las tinieblas vayan venciéndola. Es la única forma. Entonces se pierde la luz, es decir, se deja de ser iglesia. Por eso, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ciertamente tenemos imperfecciones, lo menciona el apóstol Juan, primer capítulo de Primera de Juan. Tenemos imperfecciones, pecados y todo lo demás, pero ahí está el proceso. Ahí está el proceso. Arrepentimiento, fe, confesión, etcétera. Versículo 18. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Aquí el apóstol está aplicando el concepto de templo de Dios. Templo de Dios completamente. Ya lo vemos, capítulo 3. El Señor vive en nosotros y se manifiesta en nosotros y el Espíritu Santo está moldeándonos a la imagen. Y ahora saca al Padre Celestial. El Padre Celestial es el que viene a morar a nosotros, confirmando capítulo 14 de Juan, donde el Señor habla precisamente que el que ama mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Somos templo del Dios Todopoderoso. ¿Eso quiere decir que todo lo que yo digo se va a cumplir? ¿Eso quiere decir que tengo poderes creadores? ¿Eso quiere decir que puedo decir las cosas y suceden? O sea, de la nada, que las cosas se den en existencia. No, no, ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo vimos en el capítulo 3 y lo he repetido ya como 3 o 4 veces. Que Cristo Jesús viva en nosotros. Que Cristo Jesús, em, que nosotros tengamos su carácter, pues, su conducta, su forma de ser, siempre siendo nosotros. Nosotros somos un prisma, pues, en donde la luz de Cristo se manifiesta y entonces nosotros somos el prisma, como el espejo que refleja esa luz. Así es lo que somos nosotros. Y ese es el propósito. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros, por eso está la iglesia, por eso están los ministros, por eso están los dones, los llamamientos y todo lo demás. Que cada uno de nosotros vaya creciendo a la imagen de Cristo Jesús. Y cierra con el primer capítulo, el primer versículo, perdón, del capítulo 7. No sé por qué lo separaron, pero en sí no está separado. Solamente hago esa aclaración. Primer versículo del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Toda contaminación de carne y de espíritu. Llama la atención. En cuanto a espíritu, pues obviamente no se refiere al Espíritu Santo. Entonces, ¿espíritu a qué se refiere? Las contaminaciones de los demonios, las asechanzas de los demonios. Eh, Tomando en cuenta malas doctrinas, cosas perversas,
desilusiones, engaños, hechicería, control mental y diferentes cosas que por ahí andan. Ustedes, o sea, yo se las puedo señalar, pero no quiero ser así directamente, pues la gente se ofende. Lastimosamente es muy extraño. La gente se ofende con la verdad, pero la mentira no les ofende. Es muy extraño. Pero existen muchas congregaciones o situaciones con control mental, hipnosis, ciertos sometimientos, adivinaciones y diferentes cosas. Sugestiones también era la palabra que estaba buscando. Usan la sugestión como medio de manifestación espiritual y bueno, ahí no está Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, bien, puede ser espíritus. Y por supuesto, la contaminación de la carne a qué se refiere no se refiere a las enfermedades. ¿A qué se refiere? Se refiere a las maldades. Se refiere a las perversidades, se refiere a los apetitos de la carne que menciona capítulo 5 de Gálatas. Ahí está. Y los apetitos de la carne que tienen que ver con ira, enojo, celos, perversidades, envidias, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que menciona las concupiscencias, el primer capítulo de Santiago. Esas son las contaminaciones de la carne. Nuestra carne está contaminada. Nuestra carne está contaminada, pero la lucha del creyente es que sí, mi templo le pertenece a Dios, por lo tanto tengo que servirle a Dios con mi cuerpo y con lo que tengo. Pero al mismo tiempo está la lucha, tengo que poner disciplina, tengo que esforzarme, voy a caer, voy a tropezar y entonces, ¿qué pasa? ¿Dejo de ser templo? No, no deja de ser templo. Lo que pasa es que tiene que seguir el procedimiento para el perdón, para sanar la relación y por supuesto que no vengan castigos, retribuciones o llamados de atención. Pero a veces vienen. De todas maneras, a veces vienen. Eso es lo que le pasa a cada creyente. No existe la caída de la gracia. El que cae de la gracia es porque nunca estuvo en la gracia, solamente hizo fingir, pues, y ese es el concepto que se da. Es de la misma manera como un cristiano satánico no existe, no existe. Nunca fue cristiano, perdón. Siempre fue satanista, ¿no? No existe. Entonces, me gusta la última frase, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Por qué llama esto el apóstol Pablo? Porque nos hace entender una de las razones por las cuales Dios viene a vivir a nuestra vida. Em, para que su presencia esté en nosotros y entonces nosotros aprendamos y perfeccionemos la santidad en el temor de que Él está en nosotros viendo todas las cosas. Entonces, el problema no es que el esposo vea, que la esposa vea, que los padres vean, que el pastor vea o que los hermanos de la iglesia vean. El problema es que Dios está en mí viéndolo todo. Y nosotros intencionalmente cerramos la vista, la mente o lo que sea, nuestra atención a esa realidad absoluta en cada creyente, siempre y cuando sea creyente, es una realidad de que Dios está viéndolo todo, oyéndolo todo y sabe absolutamente todo lo que yo hago. Entonces, tengo que tenerle temor a eso, más que a cualquier otra cosa, ¿no? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer el mundo? ¿Qué me va a hacer el pastor? ¿Qué me va a hacer la iglesia? ¿Qué me va a hacer mi familia? ¿No? Darme la espalda, dejar de hablarme, alguna cosa así. Pero el que da el castigo más severo en realidad es Dios, y Dios es el que siempre está viendo. El apóstol está haciendo entonces conciencia y un llamado. Recuérdense que son templo de Dios, para eso fueron llamados. Son templo de Dios. Por lo tanto, su conducta, perdón, de aquí en adelante Dios no solamente la está viendo, sino la está juzgando. Y por supuesto, Él es el que da el pago en todo momento. Si fueran como los del mundo, entonces Dios no se preocuparía, porque Dios no está con los del mundo. Los del mundo no son hijos de Dios, no le pertenecen a Dios. Pero si yo quiero pertenecerle a Dios, Él viene a mi vida y si viene a mi vida, entonces Él va a ver absolutamente todo lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo siento. Y em, digo lo que yo pienso no en un sentido de que pensemos que todo lo que malo que viene a nuestra mente entonces ya es pecado, absolutamente no, sino que
limpiemos nuestros pensamientos. Esa es la idea, que nos limpiemos desde adentro hacia afuera, desde lo más íntimo. Lo más íntimo que yo tengo, lo más íntimo perverso que yo soy, Dios lo sabe perfectamente. Entonces, ¿de qué me sirve ocultarlo? A Él, a Dios. ¿De qué me sirve? No se puede. Entonces, ¿qué debo hacer? Mejor mostrarlo, enseñarlo, llevarlo a Él, decirle que me limpie, que me transforme, que solamente su mano puede cambiarme y, y que nos dé disciplina. ¿Por qué disciplina? Porque nuestro cuerpo necesita disciplina. Nuestra mente necesita disciplina. ¿Por qué necesita disciplina nuestra mente? Porque no ha sido transformada. Por eso hablaba los conceptos al principio. Nuestra alma está redimida, pero no está transformada porque nuestra mente no está transformada. Tengo que disciplinar mi mente para que sea transformada a la imagen del Señor Jesucristo. Y esto es un proceso largo. Esto es un proceso largo. Esto no pasa inmediatamente. Puedo servir al Señor, puedo hacer diferentes cosas, pero ya someter mi mente y mis pensamientos a Él es complicado. ¿Por qué? Porque cuando ya esto se consigue, entonces yo empiezo a hablar las palabras de Dios, como los apóstoles. El apóstol Pablo apenas le estaba pidiendo un favor a Filemón y se dan cuenta esta gran carta, Filemón, que es una gran experiencia, una gran expresión de lo que es ser creyente y la transformación de Cristo en el creyente y cómo el apóstol Pablo está tratando esta situación un poco complicada con Filemón, ya que su esclavo había escapado, había caído en la cárcel, muy probablemente había robado y diferentes cosas. Pero vemos esta expresión apostólica tan elevada, es una carta divina, es una carta sublime. Y solamente está hablando de un conflicto de amo-esclavo, nada más. Es interesante, muy interesante. ¿Y esto por qué? Porque la mente de los apóstoles estaba tomada y domada y usada constantemente por el Señor, por medio de su espíritu. Y ellos constantemente sometían su mente a eso. Y tenemos que hacer así, nuestra mente y nuestro cuerpo. Claro, el cuerpo no será transformado, el cuerpo no está viviendo una transformación paulatina, eso no se da. La transformación del cuerpo será hasta que venga el tiempo de la resurrección, hasta ese momento. Mientras tanto, tenemos que ir perfeccionando la santidad. Este es un constante y este es un de toda nuestra vida, el resto de nuestra vida. Perfeccionando la santidad por medio del temor a Dios, perfeccionando la santidad por medio del temor a Dios. Em, Tengo que tener cuidado cómo hablo, tengo que tener cuidado cómo pienso, tengo que tener cuidado con lo que siento. El Señor lo ve todo y lo entiende todo y lo sabe todo. Recuerden que el pecado viene de los pensamientos, viene del interior. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra a su boca. ¿Se recuerdan? Son los conceptos del Señor Jesucristo. Lo mismo habla sobre el adulterio. Los conceptos del Señor Jesucristo no quiere decir que ya pecamos solo con el pensamiento, que este es un concepto religioso, por cierto, sino que de los pensamientos nace y se engendra el pecado. Este proceso es muy interesante y lo explica muchísimo mejor Santiago en su primer capítulo. Entonces, es un proceso en el cual yo quiero dejar de hacer lo malo. Lo que tengo que hacer no es solamente dejar de hacer lo malo, que es bueno y es importante, sino que limpiar mi interior, porque de ahí nace. Tengo que ir a la fuente de lo malo, que es la concupiscencia. ¿No? O los deseos carnales, los deseos mundanos, la maldad del mundo que tanto me ha llenado de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que cada creyente debe estar haciendo y tiene que estar haciendo. Iniciamos el capítulo 7 y ahí nos vamos.